Los patógenos son responsables de gran parte de la disminución de la producción agrícola y para su manejo también contamos con las plantas, que son capaces de reaccionar y defenderse por sí solas utilizando una serie de mecanismos naturales para esto. Las plantas se encuentran en un continuo contacto con otros organismos en condiciones naturales. Sin embargo, normalmente estas se presentan sanas, debido a que, en parte, se manifiestan varios mecanismos de defensa. La interacción entre la planta y un microorganismo puede mostrar varios tipos, que van desde reacciones altamente perjudiciales para el hospedante hasta aquellas que benefician tanto al hospedante como al microorganismo. Los microorganismos fitopatógenos están obligados a obtener nutrientes de su hospedante, y para lo cual necesitan invadir y adaptarse a los tejidos de los mismos y eventualmente reproducirse. Además de esto, necesitan evadir o contrarrestar los mecanismos de defensa que interpone la planta. En el esquema siguiente podemos ver hacia la izquierda el caso de un patógeno necrótrofo que produce la muerte de las células del hospedante para obtener de esta manera los nutrientes a partir del tejido muerto. Y en los otros dos esquemas lo que se observan son organismos biotrófos que necesitan mantener la célula viva y emplean para ellos mecanismos muy sofisticados de invasión y sumamente sutiles, apresorios para la penetración y austorios para la nutrición. Las plantas traen consigo una serie de elementos estructurales que sirven de barreras preformadas ante el ataque de patógenos, y otras barreras solo se forman cuando el patógeno intenta penetrar a la célula. El ataque de un patógeno es una condición desfavorable que generalmente activa una serie de mecanismos de defensa cuyo fin es detener o aminorar o contrarrestar la infección. La planta puede presentar dos tipos de mecanismos, los que llamamos constitutivos de defensa, que proveen una forma pasiva de resistencia contra los patógenos. Los mecanismos de resistencia constitutiva o preformada se pueden dividir a su vez en defensas estructurales y defensas químicas constitutivas. En cambio, los mecanismos inducidos solo se expresan o se activan como respuesta al ataque del patógeno. Las defensas pasivas o preexistentes son aquellas que están presentes en la planta aún antes que el patógeno entre en contacto con ellas. La primera barrera que debe superar un patógeno para acceder a los tejidos de los vegetales es la superficie de las plantas. En cuanto a esto, la cantidad de cera, el grosor de la cutícula, la cantidad de tricomas, la pared celular de las células, limitan la germinación o la penetración directa del patógeno. En cuanto a los estomas, puede verse afectado por el tipo y de la densidad de estomas que están presentes en los tejidos vegetales y el periodo del día en que se encuentran abiertos. Un ejemplo que tenemos al respecto es Fucsinia graminis tristicia, el agente causal de la roya negra del trigo. Algunas variedades que presentan, que resultan resistentes, los estomas demoran en abrirse. Entonces, cuando las esporas germinan con el rocío, emitiendo sus tumbos germinativos durante la noche y la madrugada, no encuentran abertura y se desecan.
Las defensas bioquímicas suelen ser muy importantes, ya que las plantas contienen compuestos tóxicos que están presentes en los tricomas o en las células epidérmicas y pueden ser liberados al medio. Un ejemplo de esto son las cebollas, cuyas variedades tienen catáfilas externas coloradas, son muy resistentes a un hongo que causa pudrición del bulbo. Cuando la catáfila se humedece, libera al medio compuestos fenólicos que inhiben la germinación de los conidios de este patógeno. En cambio, en otros casos, los compuestos tóxicos no son liberados al medio, sino que actúan directamente en el interior de la célula. Como ejemplo, tenemos compuestos fenólicos o taninos que inhiben la acción de ciertas enzimas del patógeno, como son las pectinolíticas. También tenemos derivados del ácido clorgénico, tenemos saponinas, glucósidos, proteínas que inhiben las proteinasas fúngicas y algunas enzimas hidrolíticas como son las glucanasas y las quitinasas que degradan la pared celular de los hongos. Por último, dentro de las defensas bioquímicas que puede presentar las plantas, tenemos que muchas veces el patógeno no encuentra algún elemento que es esencial para él o para ejercer su patogenicidad. Por ejemplo, puede ocurrir que no haya un reconocimiento entre el hospedante y el patógeno, que falten receptores para las toxinas del patógeno o directamente que falte un nutriente que es esencial para el metabolismo del mismo. Las defensas inducidas solo se presentan después que el patógeno es reconocido por la planta. Este reconocimiento se debe a que hay presencia de sustancias producidas por el patógeno o sustancias que resultan de la actividad del patógeno. Cuando estas sustancias son detectadas por las células vegetales y hay un reconocimiento, se envían señales moleculares a la célula atacada y a las vecinas, y en muchos casos estas señales pueden llegar a órganos distantes. Tenemos dos tipos de defensas inducidas: estructurales, donde, por ejemplo, hay cambios en la pared celular de la célula invadida, ya sea por aumento o engrosamiento de la cara interna o externa de la pared, o aumento a la resistencia de la penetración porque se deponen compuestos fenólicos en la celulosa de la pared celular. Y otros son cambios histológicos que están diseñados para bloquear el avance del patógeno, como son las capas de corcho, las capas de abscisión, las gomas o las filitas. Muchos patógenos son incapaces de penetrar los tejidos foliares maduros, pero otros sí son capaces de atravesar los tejidos intactos. Y la primera línea de defensa de la planta ante el avance del agente patógeno es formar esta vaina alrededor de la hifa de penetración. Esta es una defensa estructural que en algunos casos pueden ser vencida por patógenos virulentos en plantas susceptibles. Cuando se forma una capa de corcho, se intenta poner un límite entre la zona atacada y la zona sana. Esta capa bloquea el avance del patógeno o la difusión de sustancias que éste puede producir. Y asimismo, también bloquea la difusión de nutrientes y agua hacia el patógeno. Muchas veces esta zona enferma se desprende como una costra y la planta se libera del patógeno. Como dijimos, los corchos se producen para aislar el patógeno e impedir su desarrollo al interior del tejido. Y de esta manera aislar la zona de tejido afectado de la zona de tejido sano. Resumiendo, la formación de corcho lo que hace es impedir el avance hacia otras células, bloquear la difusión de sustancias
desde el patógeno hacia el hospedante y viceversa, detener el flujo de agua y nutrientes que va a necesitar el patógeno, delimitar ese tejido muerto o delimitar el avance del patógeno. Siempre se forman lesiones necróticas y muchas veces el patógeno es expulsado cuando estas costras se desprenden. La formación de tílides o tilosis es un mecanismo de defensa que tiene la planta ante la invasión sistémica de un patógeno vascular. Es una proyección dentro de los vasos cinemáticos del protoplasto de las células parenquimáticas adyacentes a través de las puntuaciones que tiene esa pared. Generalmente esto se produce en enfermedades vasculares, ya sea causadas por hongos o por bacterias. Las tílides pueden llegar a obstruir completamente el vaso y con eso bloquear el avance del patógeno. Como dijimos antes, la tilosis se da en los vasos cinemáticos por el crecimiento del protoplasto de las células parenquimáticas adyacentes, el cual se va a proyectar dentro de los vasos. Los vasos cinemáticos presentan paredes celulósicas y estas tílides pueden obstruir completamente los vasos y detener el avance del patógeno. El depósito de sustancias gomosas es un mecanismo de defensa de muchas especies vegetales como consecuencia de daños mecánicos o ataques del patógeno. Estas sustancias se depositan rápidamente, son casi siempre mucopolisacáridos que se deponen alrededor de un grupo de células de tejidos afectados e impiden la expansión del patógeno. En muchos casos, como por ejemplo tejidos leñosos, se pueden producir no solo gomas, sino también resinas y taninos ante el ataque de hongos de madera, bloqueando así su avance y deteniendo su infección. Ciertas veces en tejidos jóvenes, sobre todo en hojas, frente a la invasión de un patógeno, se produce un desprendimiento de la zona afectada por medio de lo que es la destrucción de la laminilla media entre dos capas de células. Es bastante común en frutales de carozo, pero también pueden presentarse en otras especies. Este tipo de defensa son inducidos como consecuencia del reconocimiento y es el responsable de la resistencia, actuando muchas veces en conjunto varios mecanismos para defender al hospedante del avance del patógeno. Los mecanismos de los que estamos hablando incluyen principalmente la muerte celular por reacción de hipersensibilidad, la acumulación de metabolitos secundarios con actividad antimicrobiana, acumulación de enzimas hidrolíticas y deposición de sustancias de refuerzo que eviten el avance de los patógenos, entre otros. La reacción de hipersensibilidad consiste en la muerte localizada de una o varias células inducida por el patógeno en el lugar que infectó, en el lugar de la infección. Es una reacción muy específica que determina que la especie vegetal no sea el hospedante de ese patógeno o que cierto cultivar sea resistente a una raza. Como consecuencia de esto, el resultado de esta interacción es que la planta no se enferma. Las fitolexina se definen originalmente como metabolitos secundarios de bajo peso molecular que tienen propiedades antimicrobianas y que se producen y acumulan cuando las plantas son expuestas a microorganismos. Estos compuestos comúnmente se encuentran en niveles basales muy bajos en las plantas sanas,
pero se acumulan e incrementan drásticamente después del ataque de un patógeno. Las fitolexinas se acumulan en grandes cantidades tanto en el sitio de penetración como en las células y tejidos adyacentes en las reacciones de hipersensibilidad. La producción de fitolexinas se ha correlacionado con la resistencia a patógenos y se asocia con la inducción de una serie de genes que codifican para enzimas específicas responsables de su síntesis. Como dijimos, las fitolexinas son compuestos fungitóxicos que producen muchas especies vegetales frente al ataque de un patógeno o un daño mecánico o químico. Tienen la particularidad de que a bajas concentraciones actúan como fungistáticos y a altas concentraciones pueden ejercer un efecto fungicida. Otros compuestos microbianos producidos por las células de las plantas son las proteínas relacionadas con la patogenicidad. Algunas de estas proteínas tienen actividad antifúngica, como las quitinasas, y otras pueden tener actividad glucanasa, y lo que producen es la degradación de la pared celular de muchos hongos. La resistencia inducida es un estado fisiológico de capacidad de defensa aumentada por un estímulo que recibe la planta, en el cual las defensas innatas de la planta son potenciadas. Este estado de resistencia incrementado es efectivo contra un amplio rango de patógenos que incluyen los hongos, los virus, los nematodos, hasta plantas parásitas y aún insectos herbívoros. Tenemos dos formas de resistencias inducidas, las cuales podemos definir. Una es la resistencia sistémica adquirida y la otra es la resistencia sistémica inducida. Cuando hablamos de la resistencia sistémica adquirida, esta puede ser iniciada exponiendo a la planta o a un microorganismo virulento, avirulento o no patogénico, o en forma artificial con químicos. La resistencia sistémica adquirida es una respuesta de defensa activa, sistémica, que involucra un amplio espectro y que se asocia a una alta expresión de genes que codifican para proteínas relacionadas con la patogénesis. En la mayoría de los casos, la resistencia sistémica adquirida es efectiva contra hongos, bacterias, virus, nematodos, independientemente del organismo inductor. El otro tipo de resistencia es la resistencia sistémica inducida. Se desarrolla a partir de la colonización de las raíces de la planta por microorganismos de la rizósfera, particularmente son rizobacterias, y este tipo de resistencia es conocida como resistencia sistémica inducida y se caracteriza por estar mediada por vías metabólicas distintas a la resistencia sistémica adquirida.